Buenas noches, América. El primer ministro británico Boris Johnson se comparó este fin de semana con el incontrolable personaje de cómic El Increíble Hulk para demostrar su determinación de sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre. Cuanto más se enoja Hulk, dijo Johnson en una entrevista a un diario británico, más fuerte se vuelve y siempre escapa sin importar cuán estrechamente ligado esté. Lo irónico del caso es que en la historia de Hulk, que Johnson desconoce, Hulk puede ser fuerte, pero trabaja siempre mejor como parte de un equipo y siempre su ira está contrarrestada por la ciencia y la razón de su alter ego, el amable doctor Bruce Banner. La respuesta de Johnson demuestra que no está capacitado para el cargo. El primer ministro no solo se comporta de manera infantil, sino que además hace más débil la democracia británica al despreciar al Parlamento que votó la semana pasada en contra de una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea. Johnson, como otros populistas, parece hablarle solo a su base, los convencidos del Brexit, quienes o desconocen o parece darles igual las consecuencias de esa decisión de abandonar el bloque comunitario, y Johnson la presenta como una opción maniquea que beneficia al pueblo frente a una élite que él ve como egoísta y deshonesta contra la que luchar, sin darse cuenta que es precisamente el llamado pueblo el que más va a sufrir las consecuencias de esas salidas sin acuerdo. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Y lo hacemos con los datos que hoy nos han llamado la atención. En menos de una década se ha invertido la curva de consumidores, de adolescentes consumidores de productos vinculados al tabaco. Ha caído el cigarrillo, el tradicional cigarrillo, y ha aumentado el consumo de lo que se conoce como vapeo o cigarrillo electrónico. Miren los datos de la agencia de noticias AP, que tienen como fuente una encuesta nacional del consumo de tabaco por parte de los jóvenes. Lo que vemos es que en el 2011 el 16% de los adolescentes fumaban y eso se ha ido reduciendo paulatinamente hasta el 6% este 2019. Y de manera contraria, el cigarrillo electrónico ha aumentado desde esa fecha, cuando estaba alrededor del 2% de los adolescentes, hasta el más del 27%. El incremento es importante y esto hay que verlo con una doble dimensión. Por un lado, la venta del producto del cigarrillo electrónico que se presentó como la alternativa segura al tabaco. Y muchos abandonaron el tabaco para sumarse a esta moda que era, decían, más segura para la salud. Pero lo que estamos descubriendo en las últimas semanas es que hay una preocupación por parte de los médicos porque ha habido, además de 6 muertes, un número indeterminado de personas afectadas por ese consumo de tabaco que lleva sabores y que se presentaba como más atractivo, pero que se está demostrando es bastante peligroso hasta el punto de matar a 6 adolescentes ya y en otros que están en estado muy crítico. Lo interesante del caso no es esa inversión de cifras, es que la industria del tabaco está notando que estas noticias que afectan al cigarrillo electrónico están generando el efecto contrario, y es que muchos no han dejado de fumar. Muchos ahora están volviendo al cigarrillo, y que tras el cigarrillo electrónico ahora podríamos ver en un futuro no muy lejano cómo los jóvenes vuelven a consumir el tradicional tabaco. Un desastre. Otras cuestiones de la actualidad en forma de gráficos. Miren, cualquier campaña electoral habitualmente tiene un gran tema sobre el que gira el resto de la campaña. Sí, hay temas colaterales, pero el gran debate público de unos y otros, candidatos A y candidatos B, gira en torno a esa cuestión. Hay algunos analistas que dicen que en Estados Unidos la del 2020 va a ser el del cambio climático. Y los datos que hoy nos ofrece un trabajo del Washington Post y la Fundación Kaiser nos dan pistas que dan la razón a los que piensan así.
El 57% de los adolescentes en Estados Unidos, dice esta encuesta, están preocupados, temerosos por ese cambio climático, y al menos 1 de cada 4 ya está haciendo algo. Es decir, se están movilizando los adolescentes, implicándose en la lucha contra ese cambio climático. Si vemos la comparativa, los adolescentes van muy por delante de los ciudadanos, pero es que los adultos también están mayoritariamente preocupados. Y miren qué dicen sobre el comportamiento del gobierno de Estados Unidos, que nos da un índice de preocupación de lo que querrían. En el caso de los adolescentes, el 74% creen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para hacer frente a ese cambio climático, comparado con el 67% de los adultos. Si bien los adultos van por detrás de los adolescentes, también hay una mayoría de casi 7 de cada 10 adultos que creen, que esperarían, que querrían que el gobierno, que la administración estadounidense se implicase más. Y esto mientras esta administración se mantiene negacionista con el cambio climático. El 2020 y el cambio climático parece que son dos cosas que van de la mano. Otra cuestión de la actualidad internacional, nos lleva a las consecuencias de lo que ha pasado este fin de semana en Arabia Saudí. Una refinería ha sido atacada por drones. Un ataque que se ha atribuido el grupo Houthi de Yemen, los rebeldes de Yemen, que tienen disputas con este país de Oriente Medio. Dice Estados Unidos que detrás del ataque hay utilización de armamento por parte de Irán y que Irán podría estar implicado, pero no se han presentado las pruebas. En cualquier caso, esto ha afectado a la producción del barril de petróleo y ha llevado a algunos países, fundamentalmente a Estados Unidos, a anunciar, lo dijo el presidente Trump, que iba a liberar petróleo de sus reservas estratégicas. Esto para compensar la falta de suministro de Arabia Saudí, que es uno de los principales productores de crudo del mundo. ¿Qué pasa? Cuando un mercado está solicitando petróleo y la oferta disminuye, la demanda se mantiene y entonces el precio aumenta. Y lo que quiere Estados Unidos es evitar que aumente el precio del barril del petróleo. Eso, de manera inmediata, no se ha podido evitar, pero las potencias occidentales y particularmente Estados Unidos, con su intervención de liberar petróleo de sus reservas estratégicas, intentan compensar las consecuencias de ese atentado terrorista. Hay dos aspectos que nos interesan y por eso se lo vamos a preguntar a Lisa Bistidi, es la directora del programa de energía del Diálogo Interamericano. Señora Bistidi, gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre este incremento del precio del petróleo, del barril, que ya lo hemos visto en las últimas horas, hasta que llegue al consumidor final, que va a ver el precio de la gasolina incrementado? ¿Cuánto tarda? Muchas gracias. Pues en el corto plazo ha subido muchísimo el precio del petróleo en los mercados globales. Arabia Saudita perdió 5.7 millones de barriles diarios, que es lo máximo que ha perdido un país en un día en la historia. Entonces, eso fue durante el fin de semana. Cuando abrieron los mercados el lunes por la mañana, el precio subió $12 solamente en los primeros segundos. Eso se ve impactado en los mercados en gasolina para los consumidores, dependiendo del país. No todos los países tienen ligados directamente el precio internacional y la gasolina. Eso varía. Pero a largo plazo también puede tener un impacto en los precios del petróleo en los mercados globales, porque ahora se sabe que eso puede pasar. Entonces los mercados van a pensar, eso pasa una vez, puede pasar más veces. Entonces el riesgo más alto se va a ver reflejado en los precios más a largo plazo. Hay algunos de nuestros televidentes que cuando ven que el precio del barril del petróleo puede aumentar, piensan que esto puede acabar beneficiando a Nicolás Maduro. Si bien es cierto que la situación en Venezuela en cuanto a la industria petrolera es muy paupérrima, ¿puede tener un efecto, puede beneficiar al régimen de Maduro este incremento del precio posible del barril del petróleo? Un poco sí. Venezuela, cuando sube el precio del petróleo, Venezuela siempre beneficia, pero ya no tanto como antes, porque la producción ha caído mucho. Ahora está alrededor de 700,000 barriles diarios. Cuando Chávez estuvo en el poder era más de 2.5. Entonces, se beneficia un poco menos por el alto precio del petróleo. Pero claro, el gobierno de Maduro
quiere ver un aumento. Siempre han sido, Venezuela por muchos años ha sido un miembro de la OPEP que más está haciendo lobby a favor de cortar producción, tratar de que suban los precios porque les beneficia. Pero digamos que hoy día un precio muy alto del petróleo ya no puede salvar a Venezuela y a la economía venezolana ni al gobierno venezolano. Es el análisis de Lisa Bistidi, es la responsable del programa de energía del Diálogo Interamericano. Señora Bistidi, gracias. Feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Y terminamos con nuestra noticia en positivo, la que nos llega del Reino Unido, del condado de Worcestershire. ¿Qué han decidido las autoridades de este condado? Cambiar la iluminación de sus carreteras y sus calles. Tiene un tono más rojizo para hacerlo más medioambientalmente aceptable. ¿Qué ha pasado? Han detectado que la luz blanca acaba afectando, por ejemplo, a la comunidad de murciélagos, que de acuerdo a los expertos forman parte de una cadena de vida nocturna que muchos de nosotros desconocemos y que es fundamental. La luz blanca acaba atrayendo a gran cantidad de mosquitos que forman parte del sustento de estos murciélagos. No solo eso, sino que los murciélagos son unos animales que tienen aversión a la luz y cuando llegan en su revoloteo a zonas donde en una carretera está bien iluminada, deciden no cruzarla, privándoles del acceso a zonas con mejor alimento y con agua para garantizar su supervivencia. La misma existencia de las carreteras iluminadas con luz blanca afecta al futuro de esta especie y por lo tanto en este condado del Reino Unido toman la decisión, la primera de esta naturaleza, de cambiar la iluminación que sigue cumpliendo los estándares de seguridad para los viandantes nocturnos y los conductores que circulan en horas donde no hay luz diurna y al mismo tiempo proteger a estos murciélagos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para echar una mirada a la crisis en Nicaragua. Se ha agudizado este fin de semana. Esto después de que el régimen de Daniel Ortega, de manera sorpresiva, el sábado por la noche, comunicara individualmente a los miembros de una misión de la Organización de Estados Americanos que les negaba la entrada al país. Esto no se lo esperaban. Algunos llegaban el domingo, otros el lunes, entre ellos embajadores. Formaban parte 7 altos funcionarios de la OEA que tenían como misión durante 2 días, hoy y mañana, avanzar y en dar seguimiento a la crisis, hablar con la oposición, con disidentes, pero también con altos funcionarios del gobierno. Según hemos podido saber, las conversaciones fueron entre funcionarios de segundo nivel del gobierno de Ortega con los miembros de la comisión. Y en algunos casos esas conversaciones fueron tensas, en las que el régimen de Nicaragua intentaba dar explicaciones muy poco convincentes, según hemos podido saber, de por qué esa misión no tenía la autorización para entrar en el país, pero ellos dicen siguen comprometidos con el diálogo y con la democracia, pero negando esa entrada. La reacción ha sido inmediata, ha habido protestas de diversas cancillerías y particularmente de la OEA. Hay que recordar que en Nicaragua la crisis ha dejado ya, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 328 personas muertas, de las cuales 24 son niños, desde que comenzó la crisis. 120 personas continúan detenidas sin el debido proceso. Y además de Nicaragua, por discrepar de la autoridad, es decir, del régimen, como mínimo 76.000 personas, esto es casi un estado de fútbol entero, 76.000 personas han tenido que huir. Esta es la realidad de Nicaragua hoy. Saludamos a esta hora al embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos y miembro de esa delegación que tenía que llegar a Nicaragua hoy, el señor Carlos Trujillo. Señor Trujillo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches, muchas gracias por tenerme. Embajador, ¿cómo se enteró usted de la decisión del gobierno de Nicaragua? Bueno, el régimen de Ortega nos llamó el sábado hacia la noche, el domingo pudimos hablar que la entrada estaba negada de parte del gobierno. También vimos en las redes sociales que estaban circulando una nota que le mandaron a las aerolíneas negándole la entrada a la OEA y a 5 embajadores que forman parte de la comisión.
¿Cómo interpreta esta decisión del gobierno de no permitirles la entrada? Bueno, vemos que la poca esperanza que teníamos que hubiera habido un diálogo entre la OEA y Nicaragua no se pudo cumplir. Había muchas esperanzas de parte de la sociedad civil que iban a tener la oportunidad de reunirse con los comisionados. No sucedió. Estamos tratando en un futuro de celebrar esa reunión, pero es una pena que el gobierno de Daniel Ortega, el régimen de Ortega, no se quiera reunir con la comunidad internacional ni con la OEA en avanzar el tema de democracia y derechos humanos. ¿Cuál era el objetivo que ustedes se habían fijado para esta misión de 2 días a Nicaragua? Bueno, la OEA, de parte de los ministros, tenemos un mandato, la comisión, de informarle a los ministros si hay un rompimiento de la orden constitucional democrática en Nicaragua. Parte de la meta de esta reunión, de este viaje, era buscar las evidencias necesarias para poder informarle a los cancilleres. Embajador, permítame que le pregunte, ¿tiene usted todavía dudas sobre esa ruptura del orden constitucional? Bueno, hemos visto reportes de unas personas de la Alianza Cívica y de otros grupos de la sociedad civil que han sido agredidos, que han sido amenazados en los últimos días, y más ayer había uno que fue detenido, y es algo que nos preocupa muchísimo. Sí, de acuerdo, pero ¿qué más pruebas necesita usted, embajador, después de saber todo lo que ya se sabe? Bueno, las pruebas tienen que llegar a los votos necesarios para tomar los próximos pasos, que aplicar el artículo 20 o 21 de la Carta Interamericana Democrática, y estamos en ese paso. Menciona usted que hay países convencidos y países que todavía no lo ven claro. ¿Cuáles son esos países que todavía es necesario trabajar para convencer de esa ruptura del orden constitucional en Nicaragua? Los últimos países que no han apoyado, hay 20, 21 países que siguen apoyando el tema de democracia y derechos humanos, no solo en Nicaragua, pero en todo el continente, y son los otros países que no se han declarado si van a apoyar el tema de democracia y derechos humanos. Le vuelvo a insistir, embajador, en esa lista de países. ¿Cuáles son esos que no están convencidos, no están decididos? Son varios países en todas las Américas, pero la mayoría de Latinoamérica está apoyando el tema de Nicaragua y también apoyando el tema de Venezuela. Embajador, tras esa decisión de negarles la entrada, ¿ha hablado usted con funcionarios del régimen de Daniel Ortega? Tuve la oportunidad de hablar con alguien en la Cancillería cuando nos informaron que no estábamos bienvenidos. ¿Le puedo preguntar por la identidad, por el nombre de ese funcionario con el que usted conversó, habló, recibió las explicaciones? Prefiero no revelar el nombre, pero tuvimos una discusión que esto tiene implicaciones no solo multilaterales en la OEA, sino también va a tener implicaciones bilaterales. Embajador, ¿qué quiere decir usted con esto? Bueno, es importante notar que esto va a afectar la relación bilateral que tienen los Estados Unidos con Nicaragua. Nosotros hicimos el mejor esfuerzo de tener un diálogo diplomático, multilateral, a través de la Comisión en Nicaragua, y no se pudo cumplir. ¿Qué cree usted que pudo provocar esa decisión de no dejarles entrar? ¿Qué provocó al régimen de Ortega que le sentó mal como para tomar esa determinación? Bueno, dicen que no reconocen la Comisión y que está fuera del mandato de la OEA, pero sabemos que cuando se celebró la cumbre, en la última Asamblea General en Medellín, la resolución creando la Comisión fue aprobada a nivel de canciller por la mayoría de los países presentes. Hay voces críticas que cuando han leído esta decisión lo atribuyen a un manual que ya hemos visto en otras ocasiones de inspiración cubana, dicen, y es la de alargar ese proceso de negociación, de diálogo para ganar tiempo. ¿También lo ve usted así? Bueno, hemos visto la posición, lo opuesto. La oposición hoy en día tiene más interés y tiene más ánimo en reunirse con la Comisión, es decir, avanzando el tema de democracia. Obviamente es desafortunado que el régimen no quiera avanzar el tema de democracia, pero la oposición sigue vigente y siguen trabajando hacia ese fin. ¿Qué viene a partir de ahora cuando hemos visto que se cierran las puertas al diálogo por parte del régimen de Ortega? Nosotros tenemos esperado en las próximas semanas reunirnos con todos los actores de la sociedad civil en un país vecino a Nicaragua y tener la oportunidad de poder tener estas conversaciones en persona. ¿Están ustedes planificando, pensando nuevas acciones, nuevas sanciones para poner esa presión diplomática? ¿De qué sanciones estaríamos hablando? El gobierno americano, los Estados Unidos, sigue repasando las opciones diplomáticas, económicas, individuales que tenemos hacia Nicaragua. Imagino en las próximas semanas vamos a anunciar las próximas medidas que vamos a tomar.
¿En qué línea van a ser esos anuncios? ¿Nos puede adelantar algo del contenido de esa decisión de la administración estadounidense? Se están explorando ahora con la Casa Blanca, pero todas las posibilidades, lo que hemos visto en el pasado, yo creo que lo están explorando hacia el futuro. Es Carlos Trujillo, es el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, quien formaba parte de esa misión de la OEA de 7 altos funcionarios que tenían que llegar hoy a Managua, a Nicaragua, para hacer seguimiento a la crisis, para hablar con la oposición, hablar con la sociedad civil y también con el gobierno, pero se han encontrado con que en el último minuto el régimen de Ortega les cerró la puerta, no eran bienvenidos. Gracias, embajador, por haber estado con nosotros. Feliz noche. Buenas noches. La voz de los protagonistas en Cuestión de Poder. Vamos a ir a una nueva pausa. Al regreso hacemos análisis político de la actualidad en Estados Unidos. Fuertes acusaciones contra el juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Se lo analizamos con los expertos. Ya volvemos. Tiempo para el análisis electoral, el análisis político en Estados Unidos. Una carrera hacia la Casa Blanca que en el campo de los demócratas tiene 20 nombres, aunque la gran mayoría de ellos son desconocidos para el gran público. En la cabeza, 3 que figuran, que parece que compiten y que, dicen los expertos, tienen todos los números para llevarse esa nominación. Joe Biden, Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Hay otros, pero con un solo dígito en popularidad, en intención de voto. Hemos invitado a el profesor Ricardo Amado. El señor Amado es experto en campañas políticas y es profesor de la Universidad George Washington. Ricardo, muy buenas noches. Gracias, un gusto como siempre. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Antes de entrar en el detalle de la campaña, este fin de semana el New York Times ha publicado nuevas acusaciones contra el juez Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh, muchos de ustedes lo recordarán, es ese juez propuesto por el presidente Donald Trump, que enfrentó un durísimo proceso de aprobación, de confirmación en el Senado, con acusaciones de comportamiento sexual inadecuado. Recuerdan aquella contundente declaración de Christina Blasey Ford, esa profesora que aseguró que fue asaltada en sus años mozos por Kavanaugh, que era también estudiante aquí, cerca de Washington. Él lo negó, hubo un pulso y lo ganaron los republicanos. De nada sirvió ni la presión popular ni la oposición de los demócratas. Un juez nominado que dividió aún más a la política estadounidense. Pues bien, el New York Times acaba de publicar nuevas revelaciones. Dice que en los años 80, cuando él estaba en Yale, tuvo comportamiento exhibiéndose sus partes íntimas a otros estudiantes en fiestas, en juergas nocturnas que acabaron con comportamientos, sobre todo afectando a otras mujeres. ¿Qué credibilidad le podemos dar a estas acusaciones cuando se produjo ese proceso en el Senado y no conocíamos o no avanzaron? Mira, conectando esto con el proceso electoral que ya tenemos por delante, yo no conozco ningún otro país donde la elección de los jueces de la Corte Suprema sea un elemento tan movilizador. En la gran mayoría de los otros países que conocemos, ese es un tema, digamos, institucional, que es muy ajeno a la voluntad pública, a la opinión pública, y en Estados Unidos, en cambio, ese es uno de los grandes temas que moviliza a los electores de lado y lado. Trump ha llevado un par de jueces ya a la Corte Suprema y todavía se supone que en un posible segundo mandato podría todavía hacer una aportación mayor, y este tema va a ser uno de los más grandes movilizadores porque inclusive un votante conservador, voy a poner los diferentes escenarios, que pudiera no estar tan feliz con Trump, con algunas de sus conductas, a la hora de la verdad va a decir: Trump va a elegir el próximo juez de la Corte Suprema y tengo que ir por este camino. Y lo mismo del otro lado. Entonces, mira, el episodio del año pasado fue un episodio desgastador, un episodio que terminó movilizando a muchas mujeres, y ese en sí mismo es el principal desafío o uno de los principales que tiene Trump por delante. Trump tiene problemas importantes en la opinión pública con las mujeres y ese episodio yo creo que lo ha terminado de desgastar. Mira, la acusación lo nuevo que sale en el New York Times pues le agrega otro matiz, otra raya a este tigre, perdón por la expresión, a los efectos de las mujeres, va a profundizar la grieta con Trump, y Trump tiene que hacer algo importante con ese segmento o se le complica mucho la elección del 2020, más allá de los números que él exhibe en la economía
y más allá de las encuestas en general. Sin duda, uno de los 2 o 3 desafíos más importantes de Trump ahorita está en mejorar su imagen frente a las mujeres. Tras conocerse las revelaciones del New York Times, al menos 3 candidatos que buscan la nominación demócrata aseguraron que hay que iniciar un proceso de destitución. Otros candidatos también que aspiran a esa nominación han dicho: no tan rápido, abramos primero un proceso de investigación. Y en las últimas horas, en Estados Unidos, quien está al frente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que es quien tendría que iniciar ese proceso de juicio político al presidente, ha dicho: no perdamos el foco. El presidente Donald Trump es quien tenemos que valorar si vale la pena abrirle ese proceso. Desde el punto de vista de estrategia electoral, en el momento en el que nos encontramos, y teniendo claro que Donald Trump va a utilizar estos ataques contra el juez, o estas acusaciones contra el juez Kavanaugh, que es su legado, para decir: me atacan a mí, desde ese punto de vista de estrategia electoral, ¿es un acierto o un error iniciar procesos o investigaciones para abundar en esas acusaciones a un juez de la Corte Suprema? Mira, quiero separar el proceso institucional, que debe regir su propio proceso, de, como tú lo llamas, del proceso estratégico. Yo tengo la hipótesis de que los demócratas perdieron en el 2016, se pierde y se gana por muchas cosas. Primero que nada porque se desconectaron de un segmento fundamental de la población que vamos a llamar los trabajadores de los centros urbanos pequeños y del mundo rural, que sienten en buena medida que los demócratas dejaron de hablarles a ellos y se enfocaron demasiado en problemas de minorías, en temas de agenda, ¿no? En temas de gun control, o en temas de aborto, o en temas de los derechos de la comunidad LGBT, o todos los temas muy importantes en la migración, pero el trabajador en sí mismo decía: pero a mí no me estás hablando. Yo pienso que la gran amenaza que yo veo con tu pregunta, Gustavo, que los demócratas deberían atender, es que si se someten a un intento de polarizar excesivamente con Trump y se siguen desconectando de un votante trabajador que está esperando que alguien les diga cómo los van a ayudar a ganar más dinero, a sostener mejor su trabajo, que están asustados por este mundo de hoy, de robótica, de cosas que pierden su trabajo, yo creo que puede ser un riesgo también importante. Entonces, hay 2 votantes demócratas, tanto en este tema como en otros, en la salud, por ejemplo. Hay un votante demócrata que quiere irse mucho más a la izquierda, que es anti-Trump total, pero hay otro votante un poco más moderado que dice: dime qué es lo que piensas hacer por mí. Y yo veo el riesgo de que si la agenda se polariza en estos temas, impeachment, destitución del juez Kavanaugh, Trump pudiera salir ganando. Porque en el fondo hay un grupo de votantes que dice: las cosas no están tan mal. Estoy hablando desde la perspectiva de un votante demócrata de los battleground states, y esta gente no termina de explicarme qué es lo que piensa hacer y están todo el día, inclusive posicionándose como obstruccionistas, pudiera ser un problema. Entonces, yo creo que hay que medir estas cosas muy bien, hay que evaluarlas. Hay, por supuesto, un votante que con los ojos cerrados diría: cualquier cosa anti-Trump está bien, pero creo que hay un votante también importante que está esperando que los demócratas los convenzan de por qué ellos. Esta mañana he conversado con una periodista y la periodista, cuando hablábamos precisamente de esto y de cuál tiene que ser la estrategia de los demócratas o cuál sería esa estrategia, me decía, para contrarrestar el punto que le decía que no sé hasta qué punto esto divide la estrategia demócrata, me dice: no te olvides que ir por un tema de denuncia de acoso sexual contra las mujeres, sea contra Kavanaugh o contra alguien de esta administración, moviliza una parte importante de su electorado. ¿Estarías de acuerdo? Sí, sin duda. Vuelvo a lo mismo. Va a movilizar una parte importante del electorado, a las mujeres principalmente, y a un grupo de votantes, digamos, más progresistas, y en general a todos los que nos molestan estos temas. Pero hay un grupo de votantes también muy grande que no le es suficiente. Que está ¿Y es esperando... compatible una estrategia de búsqueda general del mensaje y al mismo tiempo hacer este tipo de apuestas en contra de un juez como el de la Corte Suprema? Es compatible quizás en un escenario donde, repito, desde los canales institucionales se exige lo que hay que exigir y se busca las reivindicaciones correctas o las correcciones debidas en el proceso de la nominación de este juez. Pero déjame insistir en mi hipótesis. Yo creo que los demócratas tienen por delante principalmente el desafío de convencer a un grupo de votantes, especialmente a la clase trabajadora, de que ellos tienen una mejor propuesta de país, de que no solamente están en contra de Trump, de que no es solo que ellos piensan que Trump no ha hecho las cosas bien, sino de que ellos tienen una propuesta superior para ellos.
Y creo que todavía hay un trabajo para hacer y mejorar en los meses que vienen. Estas son las campañas en las que las redes sociales juegan un papel fundamental. Llegan a más lejos, llegan a más gente, pero simplifican mucho los mensajes. Barack Obama lo descubrió y Donald Trump dio en el clavo, arrasando por delante de Hillary Clinton, contra pronóstico, a pesar de que Clinton ganó por casi 3 millones de votos en voto popular, pero Trump supo que la elección se ganaba en estados y no en voto popular. Y en ese caso, y además contra pronóstico de todo el sistema, consiguió esa remontada espectacular e impresionante. ¿Cómo hay que hacer una campaña desde el punto de vista de la estrategia para no caer en que el adversario te marque la agenda? Más teniendo en cuenta que el perfil de, en este caso, Trump, es un perfil que es muy fácil que rompa lo políticamente correcto y que si tú no quieres entrar... Y que te defina a ti también. Exacto, si tú no quieres entrar en este terreno de la ruptura de lo políticamente correcto, te quedas fuera de onda por la cobertura mediática, porque lo otro es tan altisonante, tan rupturista, que los medios se acaban fijando más en eso que en tu mensaje. Los candidatos en general, y de antemano comento que Warren y Sanders son los que creo que lo están haciendo mejor, porque están logrando que los ciudadanos que los siguen se apoderen de la campaña, cosa que es un elemento central en las redes sociales. No usarlas solo como mecanismo de difusión, sino como también un ente, un espacio descentralizado donde tú te apoderas de la campaña y tú mismo generas tus propios contenidos y tú mismo cuentas tu historia. Pero yo pienso que los candidatos en general tienen 3 desafíos en las redes sociales, más allá de saber responder a Trump, que en cualquier momento te pega un torpedo, ¿no? El primero es contar tu historia, contar permanentemente quién eres. No es solo aumentar tus niveles de conocimiento, sino que la gente sienta que está entendiendo la esencia que está dentro de ti. Que la gente sienta, yo conozco a esta persona, me parece una buena persona, que puedan percibir sus valores. Que no es lo mismo que estar permanentemente en las redes, sino transmitir, repito, tu esencia como personaje. Y la gente siente un poco esto con algunos de los candidatos, con algunos más y con otros menos. La segunda es que construyas un estilo de relacionamiento con la gente. Ahí pongo de nuevo ejemplo a Elizabeth Warren. Entonces hizo 20.000 selfies, yo creo que ya lleva muchos más. Entonces la gente entiende que hay elementos de forma que pasan a ser el fondo. Dicen, porque si esta señora se toma 20.000 selfies, es porque le importa y se da su espacio para participar, compartir con la gente. Y la tercera es el tema de las expectativas, donde poco a poco debes ir presentando tus propuestas, ¿no? Entonces, esas 3 yo creo que resumen el desafío en las redes: mostrar tu esencia, compartir un estilo donde generas un vínculo y presentar propuestas que te permitan generar expectativas. Mira qué datos que nos han parecido interesantes desde que llevamos de año, este 2019, menciones en medios de comunicación. Biden, más de 43.000, distribuidos en CNN, Fox News y MSNBC. Bernie Sanders, más de 18.000, casi 19, Elizabeth Warren, 16, y Kamala Harris, 14. Y a partir de allí está el resto, que ya no tienen tantos, ¿no? Beto O'Rourke, Cory Booker, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Julián Castro y Bill de Blasio, que está bien atrás. ¿Qué crees que explica que a Biden se le está poniendo más atención de una manera desproporcionada respecto del resto? Bueno, que va primero en las encuestas. Eso es... voy a arrancar por lo más obvio, porque va de Pero puntero. perdona, voy a contradecirte. Con los republicanos, Donald Trump no iba primero en las encuestas y en cambio se le prestaba más atención. Sí, tienes razón. Trump es un tema muy particular porque es un personaje capaz absolutamente de apoderarse de la agenda. La gran mayoría de los candidatos no tienen estas capacidades. O sea, Trump sabe decir cosas en las que los medios se enloquecen, y entonces van detrás de él todo el tiempo. 99 de 100 candidatos no saben hacer esto, porque sienten que lo que van a hacer son payasadas, sienten que no es parte, digamos, de lo que ellos deben hacer y decir, y porque quizás no tienen el mismo nivel de personalidad. Pero en el caso de Biden, bueno, es el vicepresidente de los Estados, fue vicepresidente de los Estados Unidos, sale de primero, tiene una historia personal importante también, un hijo que se murió hace pocos años, es un personaje muy conocido, que ya había intentado ser presidente muchos años. Entonces, bueno, fue vicepresidente, es muy conocido, sale de primero en las encuestas. Además, tú mismo dijiste, habían 20 y pico de candidatos, ahora todavía quedan 20. Y de por sí, entonces la gente sabe, y creo que en buena medida eso lo explica.
Y adicionalmente, en algunos de los medios que mencionaste, sobre todo los que tienen una agenda un poco más conservadora, bueno, porque el vicepresidente también da agenda, bien sea cuando se le olvidan cosas o cuando hace algunos comentarios que se confunde, y entonces por eso Trump le dice Sloppy Joe, y eso también es parte de por qué lo mencionan tanto los medios, ¿no? Porque los medios están, digamos, a la cacería de ver si se equivoca o ver si dice alguna tontería o ver si pasa algo, a ver si se mueve el escenario electoral. Si hay algún indicador que realmente también da pistas y un poquito más creíbles que las de las encuestas en general, es la de la capacidad de recaudación de plata. Es decir, alguien puede recibir una llamada de una encuestadora, preguntarle por quién vota y mentir. Pero no miente quien ha dado plata, porque ha sacado plata de su bolsillo o de algún sitio y la ha puesto porque cree en algo y por lo tanto ha hecho ese gesto. ¿Sabe quién lidera la recolección de fondos? Pete Buttigieg. Oh my God. Desde abril a junio, casi 25 millones de dólares. Seguido de Biden, 22, Elizabeth Warren, 19, Bernie Sanders, 18, Kamala Harris, 11. Y aparte de ahí, el resto con una distancia bastante más considerable. Bueno, el que lidera realmente es Trump, pero te entiendo. Estoy de acuerdo. O sea, hay que decirlo, Donald Trump tiene más de 100 millones de dólares. En ese periodo. En ese periodo. Pero fijándonos en los candidatos que buscan la nominación, Buttigieg es un alcalde de South Benton, que es una población muy pequeña. Sí. Es un tipo, en inglés diríamos nerd, es un tipo de una cabeza privilegiada. Una gran historia. Sí, es un veterano de guerra. Sí. Habla, creo que recordar, 7 idiomas. Sí. Eso ya nos da un nivel de sus capacidades. Toca piano. Sí. Y en las distancias cortas es complicado y es donde le sale el nerd. Pero con el público tiene una habilidad de comunicar que está por encima de la media. 24, casi 25 millones de dólares. ¿Cómo se explica esta cifra por encima de Joe Biden? Mira, tú al principio del programa hablaste de los 3 candidatos más conocidos, donde es justo decirlo, pues los 3 tienen 70 años, o aproximadamente 70, 73, 70 y algo. Este alcalde, cuando emergió como el posible competidor joven que podía luchar en ese mismo terreno. Irrumpió con una fuerza increíble, fue a un programa de Ellen, el programa de Ellen, inteligente, carismático, brillante, West Point, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Creo que ahora eso no le está alcanzando, porque cada vez más, mientras van pasando los debates y van pasando las semanas, se está haciendo difícil luchar contra el oxígeno de los 3 candidatos centrales. Pero creo que, Gustavo, el tema de la búsqueda del dinero hay que medirlo de otra manera. Hay que medirlo también en la cantidad de pequeños donantes. Hay que medir cuánto dinero recaudas y cuánto dinero recaudas de pequeños donantes, porque eso se convierte en un indicador de energía también. Si tú tienes muchos pequeños donantes, significa que mucha gente te está ayudando también. Tengo que terminar, pero no puedo hacerlo sin una pregunta que me saltaba este fin de semana en conversaciones con conocidos. Si damos por buena la previsión de que Joe Biden parece que va en el camino de poderse convertir en el nominado, ¿es posible imaginar un Joe Biden o un hombre que no ofrezca el puesto de vicepresidente a una mujer? Lo veo muy complicado, pero yo soy de la idea, digo porque esto también se pregunta, de que generalmente el vicepresidente no va a venir de los que estén en contienda, porque los que están en contienda van a quedar muy lesionados, porque yo creo que la campaña poco a poco se va a acabar el que todos somos amigos. Ya lo hemos visto algunos rifirrafes, pero pronto creo que va a haber más polarización. Y yo de todas formas creo, cuidado con Elizabeth Warren, porque creo que es la candidata con más energía y que más entusiasmo está generando en el grassroots. El análisis del profesor Ricardo Amado, de la Universidad George Washington, experto en campañas, en estrategia electoral, que hoy nos ha acompañado poniendo algo de luz sobre tantas incógnitas que hoy nos presenta esta campaña política, a la nominación, pero también al comportamiento de aquellos grandes temas que influyen en la política de la Casa Blanca y de los propios aspirantes a esa nominación demócrata. Profesor, gracias. Un abrazo, Gustavo. Vamos a la pausa y regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo cerramos hoy? Hoy con música nos sumamos a Google, que hoy en su página principal celebra a B.B. King, quien es apodado como el rey del blues.
y quien estaría cumpliendo, bueno, hubiese estado cumpliendo años ayer, 15 de septiembre, de no habernos dejado en 2015. Y Google se suma con lo que llaman el doodle, ¿no? Con el duro. El que duro es ese dibujito que aparece encima. Ese dibujito que aparece en la página principal antes de que pongas algo para buscar. Pero además, si haces clic en el dibujito, tienen un video, ellos lo hacen de una manera muy peculiar. Tienen un video que es ilustrado y animado por dos artistas, Steve Spencer y Nayeli Lavanderos. Este video tiene imágenes muy coloridas, están animadas al ritmo de una canción de King y las escenas un poco cuentan la historia de cómo la música de King se volvió internacionalmente reconocida, ¿no? Esto es un artista que nace en Mississippi en los años 20 y lleva su música de las fincas de algodón a los más importantes escenarios del mundo. Aparece en varias listas como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Ese sonido de la guitarra es, la verdad, icónico. Y bueno, el video es para verlo y para celebrarlo. El homenaje a B.B. King, el recuerdo a la música de este maestro del blues que hoy nos trae Alexandra Colonaville. Alexandra, gracias. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y el primero de los mensajes de Twitter nos viene de Ian Bremmer, este analista que siempre ve con datos lo que pasa en el mundo y, coincidiendo con esos atentados en Arabia Saudí, nos da la perspectiva. Los mayores productores de petróleo del mundo, basados en el porcentaje de producción de petróleo global del 2018. Arabia Saudí, el segundo productor de petróleo del mundo después de Estados Unidos, importante, y por eso la afectación en el comercio internacional, en el precio del barril del petróleo. Y un análisis político. ¿Quién está detrás de esos atentados? La lectura la hace los que quieren ver detrás a Yemen y los rebeldes y otros a Irán. ¿Pero a quién creer? La Casa Blanca está acusando a Irán de lanzar el paralizante ataque de aviones no tripulados contra las refinerías de petróleo saudíes. Irán niega su participación. Así que esta es la cosa. Cuando tenemos una administración que miente todos los días, cuando suceden cosas grandes, no sabemos qué creer. Espantoso. Y del conflicto en Oriente Medio nos vamos a la celebración del Día de la Independencia de México. Vimos a Andrés Manuel López Obrador por primera vez con su grito de la independencia, él que es un hombre tranquilo, callado, con un tono suave. Allí se destapó y ondeando la bandera. Lecturas de muchos de los televidentes sobre qué vieron y si lo celebran o no. El mejor grito de la historia de México. Aunque le duela a Fox, AMLO ha logrado regresar al pueblo del nacionalismo, que durante muchísimas décadas se fue desgastando. Y lo digo sin ser fan de AMLO, para mí el mejor cumpleaños de México. No puedo creer que por dar un grito decente, hablemos que el presidente ha recuperado dignidad, integridad y respeto. Neta es gritar ante un micrófono algo ya escrito y ondear la bandera. No mames. No mames. Qué expresión tan mexicana. Y terminamos con un par de memes, esas imágenes irónicas, graciosas, que circulan por las redes sociales, especialmente desde que Boris Johnson dijo que él era el increíble Hulk, que con su fuerza iba a sacar al Reino Unido de la Unión Europea con acuerdo o sin acuerdo. Bueno, las redes sociales aún se ríen ahora. La fuerza bruta de Boris Johnson, que está, como decíamos al principio del programa, erosionando, a nuestro juicio, la democracia, la calidad de la democracia británica. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz noche.